Padre misericordioso, las gracias te damos por la vida y por las bendiciones que nos provees día tras día. Amoroso Señor, ante ti venimos rendidos a tus pies y sedientos de tu palabra. En esta hora te rogamos que nos conduzcas hasta tu presencia y que tu Santo Espíritu nos haga entender tu bendita palabra. No importa si el mensaje es amargo o dulce, solo te rogamos que nos abras la mente y el corazón para poder comprender tu mensaje. Bendice, Dios mío, a cada alma en el lugar donde se encuentren, en la nación donde estén. Hágase, mi Señor, tu santa voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El perdón y la hospitalidad son dos mandamientos dados por Cristo. Estos principios se pueden reflexionar a profundidad a través de la historia de un levita con su concubina, quienes buscan refugio en una ciudad de la tribu de Benjamín. Aunque esta narración revela un panorama desolador de violencia, de indiferencia y de abandono de los principios morales, nos invita a reflexionar sobre la hospitalidad, entendida como un mandato esencial en las enseñanzas de Jesús, y también sobre el perdón como un camino indispensable para restaurar la paz y la armonía en medio de la adversidad. La falta de perdón obstruye el único canal a través del cual podemos recibir misericordia divina. Por ello, es muy importante, mis hermanos, comprender que el perdón no está condicionado a la admisión de culpa, tampoco a la solicitud de perdón por parte del ofensor. Si bien el arrepentimiento y la confesión son importantes, no deben ser estos una justificación para no perdonar. La Biblia enseña que para ser perdonados por Dios, primero debemos perdonar al prójimo. Al analizar este pasaje, podemos desentrañar la profunda relevancia de estos principios en nuestra vida, en contraste entre la brutalidad de los actos cometidos y el potencial de sanación a través de la hospitalidad y el perdón. Esto nos impulsa entonces a meditar sobre la trascendencia de estos valores en nuestra vida cotidiana. Por ello debemos preguntarnos, ¿cómo se relacionan el perdón y la hospitalidad en la vida de un fiel creyente? El tema que vamos a estudiar se titula Perdón y Hospitalidad. Bienvenidos, mis hermanos, sean todos al estudio de la Biblia. Las gracias damos a nuestro Señor Jesucristo por la vida y por permitirnos que estemos juntos nuevamente en este estudio. Tenemos que pedir al Señor que nos bendiga con la prudencia, con la sabiduría, con la inteligencia, para poder alcanzar lo que el Señor quiere de nosotros. Y la primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué pecado grave cometió la concubina de un levita? Cuando se enteró de esta infidelidad, ¿qué hizo? Vamos a estudiar el capítulo 19 del libro de los Jueces, los versículos del 1 al 4. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y viéndole
el padre de la joven salió a recibirle gozoso y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días, comiendo y bebiendo y alojándose allí, dice la palabra de nuestro Señor. La lección nos presenta 2 palabras clave que todo siervo de Dios debe conocer y debe practicar. ¿Cuáles son estas 2 palabras clave? Aquí encontramos el perdón y la hospitalidad. ¿Qué es el perdón? ¿Qué nos dice el diccionario bíblico adventista? El diccionario nos dice que perdón es liberar a un ofensor de la culpa y restaurar la relación personal que existía antes de la ofensa. Es decir, volver a la posición original antes del pecado. La palabra perdón se deriva de varios verbos. Por ejemplo, nasa, que significa levantar o quitar la culpa. Y salah, también se usa el verbo kafar, que significa cubrir, ocultar, que implica la idea de expiar, ¿no es cierto? Los verbos griegos son charizomai, que significa dar con gracia, como un favor. Hay un perdón humano y un perdón divino, ¿no es cierto? ¿Qué es el perdón humano? En la Biblia, el perdón es justificar a alguien que ha ofendido, a no tener en cuenta su falta. El perdón implica dejar de guardar rencor y no insistir en pedir una compensación por el daño. Perdón significa dejar atrás la amargura y avanzar en libertad, sin importar si el ofensor lo reconoce o se disculpa en todo caso. Entonces, comprender el perdón de Dios es el comienzo del camino. ¿Qué características tiene el perdón? El perdón se basa en el amor sincero, que implica recordar cuánto Dios nos ha perdonado. Se debe estar dispuesto a extender el perdón a quien venga a nosotros confesando su pecado y arrepintiéndose, por supuesto. Ahora, además del perdón, también encontramos la reconciliación, que caminan de la mano estos 2 elementos. El perdón y la reconciliación son 2 elementos fundamentales para las relaciones familiares, que implica un cambio de corazón hacia el agresor. Implica abandonar las conductas de enojo, las conductas de represalia. También significa recuperar gradualmente el amor y la confianza hacia el otro. Pablo decía, sean comprensivos con la falta de los demás y perdonen a todo el que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Eso lo escribí en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Pero también encontramos el perdón divino, ¿no es cierto? El perdón divino es el perdón de Dios. No hay nadie tan misericordioso que Dios para perdonar pecados. El perdón de Dios es perfecto, así como Dios es perfecto, ¿no es cierto? Y el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo que para que Dios perdone nuestros pecados, primero tenemos que perdonar a los demás. Y esto es lo más difícil para el ser humano. Muchas veces nos cuesta perdonar. Y eso es porque hemos nacido en pecado y estamos lejos de Dios. Nos hemos separado de Dios. El pecado nos ha separado de Dios. El mismo Señor, cuando enseñó a orar, dio un orden en el perdón. Él dijo, primero tienes que perdonar, luego pide perdón a Dios. Eso es lo que dijo el Señor.
Por eso es que el Padre nuestro dice, ¿no es cierto? Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 4. ¿Cuántas veces debo perdonar? Vamos a ilustrarlo con una enseñanza de Cristo. Resulta que un día Jesús estaba enseñando sobre el perdón y Pedro era un estudiante que lo preguntaba todo. Era un preguntón este estudiante. Él no quería tener dudas. Y un día vino a Jesús con una pregunta. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Dijo Pedro. Pedro fue bondadoso al decir 7 veces, porque los maestros de la ley habían establecido límites al perdón. Ellos decían que solamente se debía perdonar hasta 3 veces. Entonces, Pedro, pensando en cumplir las enseñanzas del Señor, quiso extenderlas a 7. Usted sabe que 7 es el número que significa la perfección, ¿no es cierto? Solo que la enseñanza de Jesús no era perdonar 3 veces o 7, como lo decía Pedro, no. Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. El Señor dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso dijo el Maestro en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. ¿Y cómo ilustró el Señor una vez más el perdón? Con la parábola de los 2 deudores o de los talentos, en la cual Jesús mostró misericordia. Jesús explicó que el perdón es la cancelación de una deuda. Entonces, hablar de perdón es hablar de un acto de amor. Y claro, el tema es muy profundo, ¿no es cierto? ¿Y qué será la hospitalidad? La hospitalidad, según la Biblia, se refiere a recibir, cuidar y servir a los demás con generosidad, especialmente a los forasteros, actuando con un corazón lleno de amor y compasión, recordando que somos peregrinos en esta tierra, que estamos cruzando un desierto lleno de pruebas y obstáculos. En la Biblia, la hospitalidad es vista como un principio fundamental que nos enseña a ofrecer un hogar y recursos a quienes lo necesiten, sin esperar nada a cambio. La hospitalidad, mi hermano, es entonces un mandato divino que refleja el amor y la misericordia de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice, estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. El apóstol Pedro dice, en primera de Pedro capítulo 4, versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. El hermano Pedro dice que tenemos que ser hospitalarios. Y el mismo Jesús dirá en aquel día, como lo registra Mateo capítulo 25, versículo 35, fui forastero y me recogisteis. En los hogares orientales se requería la hospitalidad, aún para forasteros desconocidos. El huésped podía gozar de esta hospitalidad sin la más mínima obligación de pago. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hermanos que fueron hospitalarios. Por ejemplo, Abraham. Él fue hospitalario con ciertos extranjeros, los cuales supo más tarde que habían sido seres celestiales. Job es otro gran ejemplo. Él en su defensa alegó que siempre había estado atento a las necesidades de los viajeros. Lot, quien acogió a 2 viajeros sin saber al principio que eran ángeles. Él tan seriamente consideraba su obligación hacia sus huéspedes que para protegerlos estuvo dispuesto a sacrificar la pureza de sus hijas. Ahora, el capítulo
nos va a contar una historia triste, que en realidad es la consecuencia del pecado. Los versículos dicen que en aquel tiempo no había rey en Israel. Por tanto, se convierte en un periodo en el cual el pueblo de Dios debía depender totalmente del Señor Jesucristo. Es decir, ante la ausencia de un monarca político, ellos se rehusaban a reconocer el liderazgo de Dios sobre ellos. Ahora, la historia revela la profundidad de la depravación en la cual se sumerge aquel que se aparta de la gracia de Dios. La historia habla de una concubina, ¿no es cierto? ¿Qué es una concubina entonces? El diccionario bíblico adventista dice que concubina proviene del hebreo Pilejesh, Amá y Shifja, que significa criada o sierva. Es decir, es esposa inferior en el sistema de la poligamia. Por lo general, a la concubina se la elegía de entre las esclavas y el esposo se podía divorciar de ella con mucho más facilidad que de su esposa principal. Sus hijos se consideraban inferiores en relación con los que nacían de la esposa legítima. En la Biblia encontramos varios ejemplos. Abraham, Jacob, Caleb, Saúl, David, Salomón. Salomón tuvo 300 concubinas. También encontramos a Roboam. Entonces, el tener varias esposas se llama poligamia, ¿no es cierto? La poligamia apareció con Lamec. Fue Lamec que manchó la pureza de los matrimonios. Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila, dice Génesis, capítulo 4, versículo 19. La Biblia, mi hermano, presenta al concubinato como una relación que acarrea problemas. Por tanto, no parece ser una relación ideal para un levita. ¿Cuál sería el problema del levita? El problema era que la concubina no fue fiel a su compromiso con él. Ahora, la ley levítica castigaba el adulterio, castigaba la infidelidad. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos, dice Levítico, capítulo 20, versículo 10. ¿Quién fue el ofendido en la historia? Es el varón, ¿no es cierto? La concubina, en lugar de pedir perdón por la ofensa, se enojó con él y regresó a la casa de su padre en Belén. Y estuvo allí 4 meses, dice la palabra de Dios. Entonces, mira, con esta ofensa, el levita nos va a dejar ejemplos de cómo manejar una situación difícil. ¿Qué hizo este hombre? Fue a buscarla. ¿Para qué? Para convencerla y reconciliarse con ella y perdonarla además. El levita era acompañado de uno de sus siervos y también llevaba 2 burros. ¿Qué pasó cuando llegó? Ella lo hizo pasar a la casa y cuando el padre vio al esposo de su hija, lo recibió con alegría y los invitó a quedarse con ellos. El hombre y sus sirvientes se quedaron allí 3 días y habían hecho fiesta. Así estaba el levita. Entonces, mira, ve, Dios manda a perdonar. Como ya te lo dije, primero hay que perdonar para luego pedir perdón a Dios. ¿Qué sucede si pedimos perdón a Dios, pero no perdonamos a nuestros ofensores? ¿Sabes qué pasa? Dios no nos perdonará. ¿Cómo lo sabemos? Porque Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 lo dice. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hermanos, muchas veces sentimos que no se nos trata injustamente o que se dicen mentiras sobre nosotros, ¿no es cierto? Entonces,
cuando nos enfrentamos a estas pruebas, es fundamental practicar la sabiduría. Es decir, tenemos que ser prudentes. Debemos mantener un control firme sobre nuestro espíritu y sobre nuestras palabras, como lo dice nuestra hermana Guay. Eso se llama dominio propio, ¿verdad, hermanos? Debemos tener el control de Cristo en nosotros para evitar albergar un espíritu implacable. No debemos esperar, hermanos, que el ofensor reconozca sus errores y nos pida perdón. No debemos guardar resentimientos ni retenerlos en nuestro corazón hasta que la persona que creamos culpable se humilla a través del arrepentimiento y la confesión. Al igual que Levita, nosotros debemos tomar la iniciativa y con mucho amor solucionar el conflicto. Es de entender que el padre estaba gozoso al ver a Levita y a su hija juntos otra vez. ¿Qué mostró el suegro de Levita mientras el levita mostró perdón y amor a su prójimo? Su suegro mostró hospitalidad, amabilidad. Eso mostró el suegro de Levita. Entonces, la hospitalidad y generosidad para con su yerno se puso de manifiesto. Y vamos a ver también aquí la degradación moral de la sociedad israelita, incluso entre aquellos que debían ser ejemplos de rectitud. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué pecado grave cometió la concubina de un levita? Infidelidad, mis hermanos, o adulterio. Cuando se enteró de esta infidelidad, ¿qué hizo? Fue a buscarla para reconciliarse y perdonarla. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección número 21 que lleva por título Perdón y Hospitalidad. Qué cálida bienvenida le dio el padre de la joven a su yerno traicionado que buscaba la reconciliación con la mujer. Seguimos estudiando el capítulo 19 del libro de los jueces. Esta vez los versículos 8 y 9. Al quinto día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y guarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. He aquí que el día se acaba, duerme aquí para que se alegre tu corazón. Y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. 3 días de fiesta habían pasado. El levita se había reconciliado con su concubina. A él no le importó la infidelidad de ella, sino que perdonó el mal que le había hecho. Aunque seguramente estarás pensando lo peor de esta mujer y diciendo en tu corazón: yo jamás soy infiel y jamás lo sería. Y también estaré diciendo: yo menos la perdonaría. Pero déjame decirte que esta historia nos revela que todos hemos adulterado en la vida. Eso significa que todos somos transgresores de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora, el adulterio no solamente es físico, ¿no es cierto? Es espiritual. Y el ser humano nace separado de Dios, como ya te lo dije. Entonces, este es un ejemplo de lo débiles que somos ante el mal. Mira, al cuarto día, al amanecer, la concubina y el levita se levantaron y el hombre comenzó a prepararse para su viaje. Sin embargo, su suegro le sugirió: come algo antes de irte, aunque sea un poco de pan, te hará bien. Así que ambos se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la joven le rogó a su yerno: por favor, quédate una noche más, la pasaremos bien, le dijo. El hombre se levantó para marcharse, pero su suegro insistió tanto que finalmente el levita se quedó. Al parecer el banquete estaba tan agradable que resultaba difícil seguir adelante. ¿Qué tal la hospitalidad del suegro? Y eso no es todo. Al quinto día se despertó muy temprano el levita y estuvo decidido a partir. Pero el suegro le volvió a insistir nuevamente en que comiera algo y permaneciera hasta la tarde.
Así que nuevamente ambos se sentaron a la mesa a compartir la comida. La atención era impresionante de esta persona. Más tarde, el hombre se levantó de nuevo para irse con su esposa y también su sirviente. Pero de nuevo el suegro le pidió por favor que se quedara porque ya estaba anocheciendo. Pasemos un rato agradable juntos y mañana muy temprano podrás regresar a tu casa, le dijo. ¿Cómo se manifiesta la hospitalidad aquí? La hospitalidad se manifiesta a través de la generosidad y la cortesía que el suegro ofrece al hombre que está de paso. Hay un comportamiento de respeto y cuidado hacia el invitado, algo que era muy común en las culturas antiguas, especialmente en la tradición israelita. Segundo, encontramos insistencia a quedarse más tiempo. El suegro no dijo, qué pesado es este hombre, ya debe irse de la casa porque ya me hace mucho gasto. No, el suegro, al contrario, no quiere que el hombre se vaya rápidamente, sino que le sugiere que repose un poco más y disfrute de una comida antes de continuar su viaje. Este comportamiento indica un deseo de ofrecer comodidad y bienestar al extranjero que era su invitado. Tercero, el suegro es generoso. El suegro, incluso cuando el hombre expresa su intención de irse, insiste repetidamente en que se quede. Este tipo de hospitalidad va más allá de una simple invitación y refleja un deseo genuino de que el invitado se sienta bienvenido y cuidado. Tiene una cultura para compartir. En Israel, la hospitalidad era esencial para la protección de los viajeros, que a menudo se enfrentaban a peligros en el camino. Ofrecer comida y un lugar para descansar no solamente era un acto de bondad, sino también de seguridad y apoyo. Jesús nos mostró cómo vivir para que sigamos su ejemplo y demostremos compasión, amor y bondad hacia el prójimo, ¿ve, mi hermano? Entonces debemos cultivar un corazón amable, ser tolerantes y mostrar un amor cariñoso y generoso. ¿Sabes? Cuando somos generosos, cuando somos hospitalarios, el Señor se alegra y bendice a quienes lo honran, a quienes reconocen su misericordia y demuestran que valoran su amor al reflejar las mismas cualidades llenas de gracia hacia los demás. Así que el Señor te premia, mi querido hermano, por cultivar estos grandes principios. Vayamos a la respuesta. Qué cálida bienvenida le dio el padre de la joven a su yerno traicionado, que buscaba la reconciliación con la mujer. Mostró generosidad y amabilidad. Fue hospitalario, le ofreció alimentos y lo animó a fortalecer su corazón y lo invitó a descansar. Pregunta número 3. La pregunta número 3 tiene subtítulo que dice: hospitalidad y espíritu cristiano. ¿Dónde se propuso el levita buscar alojamiento de camino a casa? Jueces capítulo 19, versículo 10 al 12 dice: mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho. Y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los Jebuseos para que pasamos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El levita no podía quejarse de la hospitalidad de su suegro. Él tenía un testimonio de una buena atención por parte del padre de su mujer, y ahora había llegado el momento de partir a casa. Ante la insistencia del suegro y con el sol cayendo en el atardecer, el levita se levanta y da inicio a su viaje de regreso. Lo acompañaban su concubina, su siervo, y también iban sus 2 burros cargados. El primer punto donde llegaron fue cerca de Jebús, o cerca a Jerusalén. La Biblia dice que a Jerusalén la conocían como Jebús
debido a que estaba tomada por los jebuseos. ¿Qué le dijo el siervo? Ya estaban frente a Jebús. Y el siervo le dijo: mire, jefe, ya está anocheciendo. Sería bueno quedarnos a pasar la noche en esta ciudad de los jebuseos. ¿No le parece? Solo que a levita no le pareció bien la sugerencia. El levita le dijo: no, no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Continuemos hasta Gabá. Es decir, el levita y su concubina consideraban a una ciudad pagana como peligrosa. El miedo los estaba traicionando. El hombre siente miedo, siente desconfianza y prefiere no quedarse en una ciudad extranjera como era Jebús, sino que él quería continuar hasta llegar a una ciudad israelita. Por lo tanto, decide ir a Gabá, una ciudad de Israel, porque pensaron que estarían más seguros allí. Quizás el levita pensó: allí también son hospitalarios y tendremos otro gran recibimiento, porque son israelitas. Eran de la tribu de Benjamín. Jebús estaba a unos 10 kilómetros aproximadamente al norte de Belén. Desde su lugar decidió seguir hasta Gabá, 5 kilómetros al norte, o en todo caso llegar a Ramá, a 3 kilómetros más allá de Gabá, que pertenecía a la tribu de Benjamín. La hermana White destaca un principio fundamental sobre la influencia social y el poder de la amistad. ¿Qué nos dice ella? Ella dice que la influencia de las compañías es muy grande. Es natural buscar compañía. Cada uno hará compañeros, o los hará, y la intensidad de la amistad determinará la influencia que los amigos ejerzan unos sobre otros, para bien o para mal. Todos tendrán amistades, influirán en ellas y recibirán su influencia, dice nuestra hermana White. Es decir, primero, la influencia de las compañías es muy grande, dice, ¿no es cierto? Esto sugiere que las personas a menudo son influenciadas por las personas con las que se rodean. Las relaciones sociales, especialmente las amistades cercanas, tienen un impacto significativo en nuestras decisiones y también en nuestros pensamientos y comportamientos. Entonces, es importante reconocer que las personas con las que pasamos tiempo pueden afectar nuestra forma de pensar y actuar, ya sea de manera positiva o negativa. Segundo, es natural buscar compañía, dice nuestra hermana White. Los seres humanos tienen una necesidad innata de compañía y también de relaciones sociales. Esta necesidad de conexión es parte de la naturaleza humana, mis hermanos, y es común buscar amigos o personas con las cuales compartir tiempo y experiencia. Tercero, ella dice que cada uno hallará compañeros, o en todo caso los hará. Esto refleja la idea de que sin importar las circunstancias, las personas encontrarán a otras con quienes relacionarse, ya sea de manera activa, haciendo amigos, o pasiva, uniéndose a un grupo ya existente. La gente siempre formará relaciones sociales. ¿Qué más dice? Dice que la intensidad de la amistad determinará la influencia que los amigos ejerzan unos sobre otros para bien o para mal. Y aquí se refiere a la profundidad de las relaciones. Cuanto más fuerte y cercana sea una amistad, mayor será la influencia que una persona puede tener sobre la otra. Una amistad profunda puede tener un impacto muy positivo, pero también puede ser muy negativa, si las influencias de esos amigos no son constructivos o saludables. Y quinto, todos tendrán amistades, influirán en ellas y recibirán su influencia, dice. Este es un recordatorio de que todas las relaciones y en todas ellas hay una dinámica de influencia mutua. No solo influimos en nuestros amigos, sino que también somos influenciados por ellos. Es decir, es una relación bidireccional, tanto con la persona que recibe la influencia como la que ejerce. Tienen un papel activo en la interacción. Entonces debemos ser conscientes de las relaciones que formamos, ya que las amistades que elegimos
definitivamente tienen un impacto significativo en nuestra vida y también en nuestro carácter. Mis hermanos, es importante elegir amistades que nos ayuden a crecer y positivamente sean buenos en nuestra vida espiritual. Todo debe ser hecho con la guía del Espíritu Santo. Nada debe ser hecho por nuestras propias energías, por nuestra propia fuerza, por nuestra suficiencia propia, ¿no es cierto? Vamos a la respuesta. ¿Dónde se propuso el levita buscar alojamiento de camino a casa? Fue en Gabá, una ciudad situada en Benjamín. Pregunta número 4. Aunque eran israelitas y vieron a los viajeros en la plaza, ¿qué se negaron a hacer los habitantes de Gabá? Pues el capítulo 19, versículo 13 al 15 dice lo siguiente. Ven, sigamos hasta uno de esos lugares para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar la noche en Gabá. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. El levita decidió llegar a Gabá. Su objetivo se cumplió y la noche llegó. Al fin y al cabo estaba en tierra de sus hermanos los israelitas. El levita estaba motivado por la hospitalidad de su suegro y pensaba que lo recibirían de la misma manera o quizás mejor. Pero vemos en los versículos que no fue así. Ojo, mis hermanos, que estamos hablando del pueblo de Dios. Un pueblo donde los principios de Dios habían sido pisoteados y habían sido cambiados por las tradiciones y costumbres paganas. Esa noche se detuvieron en Gabá para pasar la noche. Descansaron en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa a pasar la noche. Entonces se encontrarían con una triste realidad. El levita se encontró con miembros de su propio pueblo con falta de hospitalidad. Gente poca acogedora, sin bondad, sin amabilidad con sus propios hermanos. ¿Ve? Esa era la triste realidad. Los benjamitas, quienes fraternizaban con los jabuseos de Jerusalén, habían sido contaminados con lo peor de la conducta pagana. Es por eso que el pasaje dice, no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Entonces, ¿qué hicieron? Quedarse en la plaza de la ciudad. No tenían otra alternativa. La hospitalidad que Dios había ordenado entre el pueblo ya no existía. Se había perdido. Mis hermanos, cada acto de bondad, cada acto de misericordia es registrado en los libros del cielo. Y cada acto no hecho al prójimo también se está registrando allí. Es como se le hubiera hecho al mismo Señor Jesucristo un acto de esta naturaleza. La hermana White describe algo triste. Ella dice, conozco personas que hacen una elevada profesión de fe, cuyos corazones están tan encasillados en el amor de sí mismo y en el egoísmo, que no pueden apreciar lo que estoy escribiendo. Toda la vida han pensado y vivido solo para sí mismos. Hacer un sacrificio para beneficiar a los demás, perder algo para que otros puedan ganar, está totalmente fuera de sus planes. No tienen la mejor idea de que Dios les pide esto. El yo es su ídolo. La hermana White critica al egoísmo. Ella denuncia la existencia de personas en la iglesia que, a pesar de profesar una fe elevada, están dominadas por el amor propio y el egoísmo. Estas personas son incapaces de comprender el mensaje de sacrificio y entrega a los demás. Segundo, exhorta a entender la importancia del sacrificio. El texto resalta la necesidad de salir de uno mismo y vivir para el beneficio de los demás. El verdadero espíritu cristiano implica estar dispuesto a perder algo que es propio para que otros puedan ganar. Entonces, este concepto de sacrificio está en contraste directo con la mentalidad egoísta que prevalece en algunas personas.
Tercero, hace un llamado a la reflexión. Ella invita a la meditación y al examen de conciencia y nos anima a evaluar si nuestras acciones y pensamientos están motivados por el amor a nosotros mismos o por el deseo de servir a los demás. ¿Sabe, mi querido hermano? La obsesión con el propio ego, con el propio yo, siempre desvía la atención de lo trascendente. Mayormente nos concentramos más en la adoración de su yo y permiten que el tiempo se desvanezca sin dejar huella de acciones altruistas, acciones de generosidad, que son fruto del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Muchas veces pasamos semanas, meses y años haciendo otras cosas y ese tiempo que es valioso nunca se recupera y se va para siempre, sin que en el registro celestial se consigne algún gesto de generosidad, gesto de bondad, de sacrificios por el bienestar ajeno, ni actos de caridad, como por ejemplo alimentar al hambriento, vestir al desnudo, al desamparado o brindar refugio al forastero. Muchas veces tenemos miedo de acoger al desconocido y en verdad que es difícil hacerlo por desconfianza, ¿no es cierto? Eso es entendible. Sin embargo, mira, mi hermano, esa desconfianza y ese miedo que nos limita a realizar actos generosos son barreras. Se constituyen en pruebas que el creyente de fe enfrenta. Y es en esas pruebas que al acoger a un desconocido, posiblemente estemos brindando refugio a un ser de luz o a un ángel. ¿Ve, mi hermano? Entonces, para nosotros vencer ese obstáculo de la mano de Jesús se convierte en una gran victoria. En este sentido, la incertidumbre se transforma en una oportunidad para vencer el egoísmo y abrazar la compasión. Así el pueblo de Dios tiene que hacer estas maravillas que enseñó Jesús. Entonces, debemos ser vencedores de estos males. ¿Cuál es la respuesta aquí? Aunque eran israelitas y vieron a los viajeros en la plaza, ¿qué se negaron a hacer los habitantes de Gabá? Se negaron a darles alojamiento, fueron descorteses, indiferentes, hubo falta de hospitalidad. Pregunta número 5. Seguimos estudiando la lección número 21. ¿Quién en Gabá vio a los viajeros y se interesó por ellos? Vamos a estudiar los versículos del 16 al 19 del capítulo 19 del libro de los Jueces. He aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín y moraba como forastero en Gabá, pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Eso dice la palabra de Dios. La indiferencia y el desinterés de los pobladores reflejaron una profunda falta de solidaridad y acogida, dejando a la pareja vulnerable en un lugar que se esperaba debía ofrecerles refugio y seguridad. Es decir, no practicaron el amor al prójimo, ni obedecieron la orden de Dios que decía: asimismo deben mostrar amor por los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. Eso lo registra Deuteronomio capítulo 10, versículo 19. El viajero, exhausto y con el polvo del camino aún impregnado en sus ropas, buscó refugio en la pequeña ciudad de Gabá. Había recorrido un largo trecho y la esperanza de encontrar un techo bajo el cual descansar se desvanecía con cada sombra que se alargaba. La hospitalidad tan común en los caminos de Israel
parecía ya ausente en este lugar. Las puertas se le cerraban a su paso y las miradas se desviaban indiferentes a su cansancio. Con la noche acercándose y un frío que calaba los huesos, el hombre y su esposa se resignó a pasar la noche a la intemperie. Él buscó el lugar más resguardado de la plaza central. Quizás el hombre buscó pues un rinconcito bajo la sombra de un viejo sicómoro y se sentó esperando las horas en silencio. Quizás este hombre se estaba preguntando y le preguntaba también a su siervo y su concubina: ¿será que nadie nos dará refugio en su casa? El tiempo pasaba. El crepúsculo pintó el cielo con tonos naranjas y violetas, y ya las primeras estrellas comenzaban a titilar, testigos de su soledad. De pronto, cuando quizá las esperanzas se alejaban, apareció un anciano, de rostro curtido por el sol y también por la vida. Era originario de la misma región que ellos. Él regresaba de sus labores agrícolas. Él estaba en el campo. Aunque sus pasos lentos pero firmes lo llevaron a través de la plaza, donde notó la figura solitaria del viajero. La compasión arraigaba en la sabiduría de los años. Entonces lo impulsó a acercarse. Imagínate, mi hermano, al anciano que con sabiduría y prudencia y con una voz cálida que rompía el silencio de la noche lo saluda y le dice: la paz sea contigo, mi hermano. Veo que eres forastero en estas tierras. ¿De dónde vienes, hijo? ¿Cuál es tu destino? Qué amabilidad, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que se sintió el levita? El levita se sintió sorprendido por la amabilidad de este anciano. Levantó la mirada y responde: vengo de Belén de Judá y viajo hacia los confines de la montaña de Efraín. Mi jornada ha sido larga y busqué refugio en esta ciudad, pero nadie me ha ofrecido un lugar para descansar. El anciano, seguramente que tenía barba blanca y larga, frunció el ceño y, conmovido por la falta de hospitalidad de sus siervos, se acuerda de la orden de Dios y murmura entre sí: no es propio de nuestra gente negar refugio a un viajero. Pero a la vez le dice: no pueden pasar la noche en la plaza. En mi casa serán bienvenidos. Yo les daré todo lo que necesiten, no se preocupen. Aunque mi casa es humilde, te ofrezco un techo bajo el cual pasar la noche. Ven conmigo y comparte nuestra cena. Mañana, con la fuerza renovada, podrás seguir tu camino. Ahora, pon atención, mi hermano, que el levita dice: mas ahora voy a casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. ¿Por qué dijo eso el levita? ¿Será que el levita se refería al templo? No, ¿verdad, hermanos? El levita se refería a un lugar del pueblo de Dios donde esperaba encontrar piedad y justicia. El levita espera encontrar personas que siguieran las leyes de Dios y por lo tanto practicaran la hospitalidad. Solo que eso no sucedió en los pobladores de Benjamín. Mis hermanos, cuán importante es practicar la hospitalidad. Tenemos que recordar que todo acto que hacemos con el prójimo es bendecido por Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 58, versículos 10 y 11, dice: y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Señor ordena compasión, el Señor ordena justicia para el hospitalario, pero también promete algo interesante. Primero, promete luz en la oscuridad, incluso en tiempos difíciles. Aquellos que ayudan a otros experimentarán claridad y esperanza. Segundo, guía y provisión continua. Dios promete proveer para las necesidades de aquellos que son generosos, incluso en circunstancias adversas. Y tercero,
fortaleza y vitalidad. Esta promesa implica una vida de abundancia y vigor, comparada con el jardín floreciente y una fuente inagotable. Entonces, mis hermanos, practiquemos la hospitalidad. Recordemos siempre que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no es cierto? Allí tenemos que pensar esto. La respuesta a la pregunta que dice, ¿quién en Gabá vio a los viajeros y se interesó por ellos? Fue un anciano de la zona montañosa de Efraín, que vivía como forastero en Gabá. Pregunta número 6. La pregunta 6 también tiene un subtítulo que dice, la bondad de un extraño. ¿Cómo interactuó el israelita extranjero que vivía en Gabá con los viajeros? Jueces capítulo 19, versículos 20 y 21 dice, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. A ver, los versículos presentan el trabajo de la sabiduría. La sabiduría es símbolo de la comprensión celestial. Es un proceso ordenado que inicia con el temor de Dios, conocimiento, entendimiento, comprensión. Todo esto es la sabiduría. Entonces, mira, la sabiduría es el don más elevado que integra y perfecciona lo demás. En una habilidad práctica y moral para vivir de manera justa, ayuda a tomar decisiones acertadas, basadas en un conocimiento de lo que es recto y bueno. Es una guía al creyente por el camino correcto y actúa en armonía con los principios divinos. Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. La sabiduría, mi hermano, da vida a quienes la poseen. Proverbios capítulo 3, versículo 18 dice, ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Claro, esa es la parte teórica. Pero lo que vamos a ver en estos versículos es la sabiduría llevada a la práctica. Es por eso que la pregunta habla de una interacción, ¿no es cierto? Cuando hablamos de llevar la sabiduría a la práctica a través de la interacción bíblica, nos referimos a cómo los principios, valores y enseñanzas que se encuentran en la Biblia influyen en las decisiones, en las actitudes y en los comportamientos de una persona. Esto significa, primero, una transformación personal, que es tomar los consejos y enseñanzas bíblicas para mejorar aspectos como la paciencia, la humildad, el perdón, la generosidad, entre otros, y vivir de acuerdo con esos principios. Segundo, es tomar decisiones sabias. Es usar la sabiduría contenida en las Escrituras para tomar decisiones en áreas como el trabajo, las relaciones familiares, la ética y la moralidad. Tercero, es practicar la fe. No solamente es leer o escuchar sobre los principios y valores cristianos, sino vivirlo de una manera activa en nuestra vida diaria, mostrando amor, compasión, justicia, hospitalidad, tal como se enseña en la Biblia. Por ejemplo, en el tema de estudio, el anciano no dudó en hospedar a un extranjero en su casa. Él no dijo, a este hombre no lo conozco, no. El anciano los llevó a su casa y mientras los viajeros se lavaban los pies, él les dio de comer a los burros. Después de eso cenaron. Es decir, el anciano llevó la sabiduría a la práctica. El anciano practicó la prudencia, que es la capacidad de tomar decisiones reflexivas basadas en la sabiduría y el entendimiento. El papel de la prudencia es aplicar cuidadosamente el conocimiento y la sabiduría para evitar peligros y tomar decisiones sabias. Es por eso que dijo, paz sea contigo. El anciano demostró amabilidad, ¿no es cierto? Demostró empatía con su prójimo. Proverbios capítulo 8, versículo 12 dice, yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. También usó el discernimiento.
que es un don que se le conoce también como juicio, percepción o intuición espiritual, como saber o conciencia espiritual, que es la capacidad de juzgar correctamente y distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una habilidad espiritual, definitivamente, que permite al creyente fiel ver más allá de las apariencias y entender la verdadera naturaleza de las situaciones y las personas. Es una forma avanzada de aplicar la sabiduría y la prudencia. ¿Qué hizo el anciano? El anciano percibió la necesidad del viajero. Por tanto, dijo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. El anciano se hizo cargo del asunto, con tal que el levita se sintiera como si estuviera en su propia casa. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento, y en todo discernimiento, para que podáis distinguir lo mejor. También la sabiduría trae como bendición el consejo, que es la habilidad para recomendar y orientar de una manera sabia y adecuada. El buen consejo es una manifestación de la sabiduría y del entendimiento aplicados a la vida de otros. Con estos dones, el creyente fiel refleja el carácter de Jesús. ¿Cómo reflejó el anciano el carácter de Jesús? Aconsejando a los visitantes a sentirse cómodos en su casa. Y los trajo a su casa, dice la Biblia, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron, y bebieron, dice. Es decir, su interacción fue hospitalaria y protectora, asegurándose de que los viajeros estuvieran a salvo y cómodos. Aunque claro, si seguimos la lectura de los siguientes versículos, vamos a encontrar la maldad de los hijos de Benjamín. Pero el Señor dice, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prospera. Así se registra en Proverbios capítulo 15, versículo 22. Hermanos, el Señor dice lo mismo que dijo a Israel a la iglesia de hoy. El Señor promete recompensa a aquellos que practican la hospitalidad. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Eso dice Mateo capítulo 10, versículo 40. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos practicar la hospitalidad, practicar la amabilidad, ser empáticos. Eso es lo que desea el Señor Jesucristo, sus hijos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cómo interactuó el israelita extranjero que vivía en Gabá con los viajeros? Su interacción fue hospitalaria y protectora, asegurándose de que los viajeros estuvieran a salvo y cómodos. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy importante, desde luego. Y el subtítulo dice, ejemplos para hoy. ¿Por qué las Sagradas Escrituras registraron sucesos, así como también los más tristes que se encuentran en el resto de Jueces? ¿Qué propósito tienen hoy? Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 5 al 8 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron un día 23,000, dice la palabra de Dios. En esta lección hemos estudiado un ejemplo de reconciliación, de perdón y hospitalidad, ¿no es cierto? Es verdad que en los versículos finales se observa la maldad de los israelitas, quienes al estilo de Sodoma y Gomorra querían abusar de Levita y rodearon la casa y empezaron a golpear violentamente la puerta. Eran unos hombres malvados, los cuales le gritaron al dueño de la casa que sacara al hombre para tener relaciones sexuales con él. Entonces, al final tomaron a la concubina, la violaron y la siguieron maltratando toda la noche hasta que amaneció. Ella murió y el levita, lleno de ira, la cortó en 12 pedazos
y lo mandó a todas las tribus de Israel, un pedazo a cada tribu. Entonces, mira, los pasajes nos advierten sobre el peligro de la idolatría. El pueblo de la tribu de Israel estaba en idolatría, se entregó a la idolatría, adoraba ídolos en lugar de adorar a Dios. También se entregó a la fornicación. Tuvieron prácticas inmorales como la fornicación, lo que llevó a la muerte de muchos de ellos, a la tentación de Dios. Algunos pusieron a prueba a Dios, desobedeciendo su voluntad y desafiando su paciencia, lo que resultó en un castigo divino. Y también se dedicaron a la murmuración. El pueblo se quejaba constantemente contra Dios y sus líderes, lo cual también fue motivo de juicio. Todos estos casos son ejemplos que jamás debemos practicar. El Señor en su infinita misericordia dejó escritos estos ejemplos como advertencia para que nosotros no caigamos en los mismos pecados. Estas historias son sin duda un espejo que nos enseñan a vivir en obediencia y de acuerdo con la voluntad de Dios, aprendiendo de los errores del pasado para no repetirlos en el presente. El Señor ha apartado a almas que son justos, son dedicados a Dios y separados del mundo. Hermanos míos, Jesús no ha cambiado sus ordenanzas. Sus leyes son las mismas de ayer, de hoy y de siempre. Y el texto dice, todo el pueblo de Dios que se encuentra en el mundo constituye un solo cuerpo, desde el comienzo hasta el final del tiempo. Tienen una sola cabeza que dirige y gobierna el cuerpo, dice la hermana Guay. La cabeza es Cristo. Por lo tanto, cada alma será sometida a juicio. El Señor no nos condenará por las buenas obras que realizamos, no, las cuales son fruto del Espíritu Santo, sino que nos condenará por lo que pudiendo hacer no hicimos. El terrible castigo con el que el rey amenaza a aquellos que se encuentran a su izquierda será no porque cumplimos con lo que Dios ordenó, sino que por no cumplir esas órdenes y por vivir en busca de nuestra propia complacencia, debemos, mis hermanos, comprender y entender que estamos atravesando un desierto lleno de maldad y pruebas, un desierto semejante al que cruzó el pueblo de Israel como nación. Así que hay que obedecer al Señor, mis queridos amigos. Vamos a la respuesta. ¿Por qué las Sagradas Escrituras registraron sucesos, así como también los más tristes que se encuentran en el resto de los Jueces 19? Fueron escritos como advertencia para que nosotros no caigamos en los mismos pecados. ¿Qué propósito tienen hoy? Son un espejo que nos enseñan a vivir en obediencia y de acuerdo con la voluntad de Dios, aprendiendo de los errores del pasado para no cometerlos en el presente. A ver, hemos estudiado un periodo de profunda corrupción y transgresión de los 10 mandamientos de la ley de Dios en Israel, donde había violencia, había injusticia y eran imparables. Hemos estudiado un acto de reconciliación y perdón de parte de Levita, su concubina, debido a una infidelidad. Y esto nos enseña grandes cosas. Nos enseña la importancia del perdón, la hospitalidad del padre de la muchacha, el viaje y la hospitalidad de un anciano a Levita y su concubina, que se detienen a pasar la noche en Gabá, una ciudad de la tribu de Benjamín, ofreciéndoles hospitalidad. Pero también hemos estudiado el crimen atroz de hombres perversos de la ciudad, que exigen a Levita que salga de la casa para abusar de él, pero que en un intento desesperado, el anciano, por proteger a su huésped, ofrece a su propia hija y a la concubina de Levita. La concubina es entregada y brutalmente abusada durante toda la noche. El resultado es que ella murió. ¿Cuál fue la reacción de el levita? El levita, en un acto de horror y buscando justicia por sus propias manos, corta el cuerpo de su concubina en 12 pedazos y los envía a cada uno de las tribus de Israel. Este acto desencadena una gran indignación y una guerra civil
entre las tribus de Israel y la tribu de Benjamín. Querido amigo, el Señor ha dicho, perdonad y seréis perdonados. El Señor ordena ser generosos. El Señor ordena ser hospitalarios. Debemos saber que muchos, sin saber, hospedaron ángeles. Entonces, cuando el Señor aparte a los justos a la derecha y a los injustos a la izquierda, se escuchará el mensaje: porque tuve hambre y no me alimentaste, tuve sed y no me diste de beber, fui extranjero y no me hospedaste en tu hogar, estuve desnudo y no me diste ropa, enfermo y en prisión y no me visitaste. Esta historia, mis hermanos, sirve como una advertencia sobre las consecuencias del pecado y el juicio de Dios. El terrible castigo con que el rey amenaza a los que hayan a su izquierda es terrible, mis hermanos. Así que oremos al Señor, pidamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para poder ser generosos, hospitalarios, perdonadores, empáticos. Eso es lo que desea nuestro Señor Jesucristo. Y eso refleja también el carácter del Señor. Que todo sea para la honra y la gloria de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre amado, las gracias te damos por tus enseñanzas. Te rogamos que pongas en nosotros la hospitalidad, el perdón, la generosidad, para poder hacer tu santa voluntad. Nada somos sin ti, Señor. Nada somos sin tu amor. Somos imperfectos. Es por eso que venimos a ti a pedir tu misericordia. Padre nuestro, si es tu voluntad, permite que el próximo sábado estemos también compartiendo nuevamente tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.